Mis hermanos, estamos en Josué 9 esta semana. Tenemos una serie que hemos venido trabajando ya de Josué, fuertes y valientes, a lo largo de varias semanas y estaremos en ella, ¿verdad? Un tiempito. Así que es bueno porque usted puede darle seguimiento a ella. Si va de vacaciones y regresa, va a seguir el mismo ritmo, ¿verdad? Que venimos. Así que no se va a perder allí nada. Nosotros la semana pasada hablamos de Josué 8 y dijimos que las oportunidades son para aprovecharlas. Y fíjese, hermano, qué tan cierto es que no contamos con el día de mañana. Las oportunidades son para aprovecharlas en todo el sentido de la palabra. Oportunidades de vida, oportunidades que se nos dan para volver a comenzar de nuevo, ¿verdad? Oportunidades que se nos den de hacer las cosas mejor, ¿verdad? Hay que aprovecharlas. Y eso fue Josué 8. Después de haber cometido aquel error con Jai de irla a conquistar con 3,000, y no era por causa de los 3,000, sino por el anatema que estaba en el campamento, que alguien hizo lo que no debía de haber hecho. Y nosotros hablamos la semana pasada que debemos de aprovechar las oportunidades. También hablamos que debemos de unirnos en la misión de Dios. ¿Por qué? Porque la misión de Dios siempre va a tener éxito. Siempre va a tener éxito allí, a pesar de los errores que nosotros podamos cometer en la vida, porque todos cometemos errores. Dios, cuando tiene este plan para ti, para mí, aún a pesar de un error tuyo y mío, no ha terminado con su plan en tu vida y en mi vida. Así que si Él te da una nueva oportunidad es para que la aprovechemos. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. A pesar de que alguien había tomado algo que no debió de haber tomado de Jericó, contaminó el campamento, y por causa de esto el pueblo tuvo que huir delante de Jai, y esto trajo muerte al pueblo de Israel. Dios dio una nueva oportunidad de corregir aquello y ellos la aprovecharon y después tuvieron la victoria. Y por último hablamos la semana pasada de que prioricemos el altar de Dios. ¿Por qué dijimos esto? Porque una vez después que conquistada Jai, ellos no se fueron a celebrar y a hacer fiesta. Ellos fueron ¿qué? A adorar a Dios, a agradecer a Dios, a leer la palabra de Dios y retomar aquello nuevamente. Así que dijimos de manera de conclusión que lo que nos va a dar permanencia espiritual es estar firmes en la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a dar a nosotros permanencia espiritual. Hoy vamos a tratar el tema de Josué 9. Y este es un tema que yo creo que debemos nosotros ejercitar más, el tema de hoy. ¿Y cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es el discernimiento. Es una disciplina un poco olvidada y también un poco practicada. Muy poco. Discernimiento. Una disciplina un poco olvidada, sabemos que existe, es parte de la vida espiritual nuestra, pero no la practicamos muy a menudo. Y vamos a ver eso en el transcurso del mensaje de hoy, mis hermanos, allí. Porque si ejerciéramos el discernimiento espiritual más a menudo en nuestras vidas, nos equivocaríamos menos. No es que no nos vamos a equivocar, pero creo que nos equivocaríamos menos. ¿Por qué? Porque estaríamos escuchando la voz de Dios y estaríamos también, ¿verdad? Consultando a Dios para estas cosas, y Él nos hablaría y nosotros entonces oiríamos su voz y le obedeceríamos allí, mis hermanos. En el reino de Dios, la prisa, el hacer todo rápido, es enemiga del discernimiento. En el reino de Dios, la prisa, y mire que aquí andamos a prisa, ¿cierto? Aquí en este país andamos a prisa todo. Es enemiga, contraria del discernimiento. Fíjense que Josué, usted y yo hemos visto a Josué. Josué fue un discípulo de Moisés. Josué fue un líder experimentado. No era un líder así de fácil. Él había pasado, ¿qué?
bajo el liderazgo de Moisés había visto todo lo que Dios había hecho en Egipto. Todo lo que Dios hizo abriendo el Mar Rojo. Y todas estas cosas que Dios obró. Y aún así Josué cayó en esta trampa. Si Josué cayó en esta trampa, tú y yo también podemos caer. Para que sepas. Esa es la verdad. Él cayó en esa y usted y yo podemos caer en la trampa de la inmediatez, de todo rápido. ¿Qué es el discernimiento espiritual, hermano? El discernimiento espiritual es la capacidad de separar la verdad del error. Juzgar con sabiduría para elegir el bien. No es solamente de que diga entre lo bueno y lo malo. La sabiduría alcanza su nivel más alto cuando entre lo bueno y lo malo usted es capaz de discernir y escoger lo excelente. Ahí es que entra el discernimiento. Porque lo bueno y lo malo todos lo conocemos. Pero ¿cómo discernir entonces cuando algo bueno, lógico, pausable, religioso, espiritual está delante de nosotros, sí o no? ¿Qué hacemos? Ahí es donde viene el discernimiento. Porque la lógica, porque todo indica que esto es lo correcto. Pero ¿y qué tal si no? ¿Y cómo lo sé? ¿Ve? Entonces, discernimiento espiritual es algo realmente importante, hermano. No, usted y yo, todo ser humano, tenemos una lucha espiritual contra un enemigo que fue calificado por Dios como el padre de mentiras. El que engaña, el que es mentiroso, el que es tramposo. Esa lucha espiritual pasa todos los días en todos los niveles. Allí el apóstol Juan en Juan 8, versículo 44 dice lo siguiente: vosotros sois, este fue hablando el Señor Jesucristo, ¿a quién? No a los discípulos, sino a los fariseos, y le dice allí: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás ha sido mentiroso desde el mismo principio. Él distorsiona la verdad. Él cambia la verdad. Él hace aparentar algo como verdad, pero no es verdad. Y lo hace para engañar. Bien dice la palabra que se disfraza como ángel de luz. ¿Te das cuenta? Él confunde. Él usa una careta. Él es un actor para confundir. ¿Y a quiénes? Al mundo. El mundo ya está confundido. Es a nosotros, al cristianismo. Aquellos que Cristo ha rescatado, que le ha quitado la venda de los ojos. Él nos quiere confundir. Practicar discernimiento espiritual sería una bendición para cada creyente. ¿Por qué? Porque, como le dije anteriormente, vivimos en una cultura de inmediatez. Nuestra sociedad premia la rapidez sobre la reflexión. Premia a aquellos que andan rápido en vez de aquellos que pausan un momentito, espérate un momento, déjame pensar. Entonces, y déjame decirle que esa es una de las estrategias de los vendedores. Si hay aquí algún vendedor, me disculpa. ¿Ok? No, y lo bueno que no conozco así a todo la profesión que hacen ni nada de eso. Pero es parte de la venta de usted. Hay cierto vocabulario que se usa, el enfoque y todo esto, ¿verdad? Pero una de las estrategias es no darte mucho tiempo. Rápido, ¿verdad? ¿Qué tal te pareció? ¿Te gustó? ¿Verdad? ¿Verdad que se siente bien? ¿Verdad que sí? ¿Cómo maneja ese coche? Qué lindo, ¿verdad? ¿Quién te viera? Ya, vente para acá, sentémonos acá con el que hace los pagos. Tranquilo, ¿cuánto es que tú puedes pagar? Yo te lo bajo. Y así, y así, y así, y así. Eso es por ponerte un ejemplo de coche. Ahora no hay ningún vendedor de coche aquí, pero... No, pero existen todos los niveles. ¿Por qué? Porque la sociedad premia la rapidez. En vez de que usted diga, ¿sabes qué? Yo mañana vengo. Mañana no. Mañana el Dios no va a estar.
Sí, pero si tú te vas a la casa, el chance es que usted pueda reflexionar. Que usted consulte con su esposa o su esposo acerca si de verdad necesita ese equipo electrodoméstico o no. ¿Verdad? Si usted puede esperar, no sé, 3 meses más, medio año más o el próximo año para hacer esa compra. Entonces, una vez que usted se va a casa, reflexiona, se enfría, ellos saben que ya casi que tienen 50% de la venta la perdieron. ¿Te das cuenta? Porque la cultura está engranada así. Y eso la traemos nosotros, porque nosotros no vivimos una burbuja. Eso lo traemos nosotros también cuando venimos a Cristo. Y entonces el separarnos de eso es difícil. Entonces muchas cosas a veces tomamos esas decisiones basado en lo que la cultura ha hecho en nosotros, y ahí también juega un papel importante el tipo de carácter que tengamos nosotros, si somos, ¿verdad?, un colérico, un flemático, toda esa parte de que tan rápido nos gustan las cosas. Pero eso es parte de lo que nos han impregnado a nosotros. Hoy tenemos acceso a una gran cantidad de información y es imposible asimilar y procesar todo, hermano. Hay un sinnúmero de opciones y opiniones disponibles que realmente pueden nublar la claridad para identificar lo que es realmente valioso y lo que es verdadero con tanta información. Entonces, si no te detienes un poquito, ahí mismo ya puedes, ¿verdad?, irte por el impulso. Otra cosa que puede dificultar el discernimiento es la pérdida de referentes. Sin una base sólida de valores o principios se vuelve más difícil allí distinguir lo correcto de lo que simplemente resulta atractivo o popular. ¿Por qué no hay una base sólida de referente, de valores para nosotros? Entonces, realmente el discernimiento, hermano, es bastante importante. ¿Cómo recuperar esta práctica en nuestra vida espiritual? Bueno, el discernimiento no es un don místico reservado para algunos, nada más. Está disponible para todo creyente. Todo creyente tiene el Espíritu Santo. Dios te va a revelar allí. Lo que hay es que intimar con Él. Lo que hay es que hablar con Él, preguntarle a Él. Pero ahí está, mis hermanos. Primero te voy a dar allí, qué sé yo, cuatro pautas para cómo recuperar esta práctica. Rapidito, porque esto es fuera de lo que te voy a practicar de Josué 9. Así que, tight. Primero, disfruta del silencio. Porque este mundo está lleno de ruido. Tomarse momentos de pausa y reflexión interior permite escuchar la voz interior, escuchar la voz de Dios allí, mis hermanos, y calmar las emociones impulsivas, que por muchas veces por esas emociones impulsivas compramos lo que no tenemos que comprar, decidimos lo que no tenemos que decidir. ¿Ve? Entonces, dese un tiempito allí para disfrutar en silencio y escuchar la voz de Dios. No actúe inmediatamente. Segundo, busque información objetiva. ¿Qué quiero decir con esto? Frente a dilemas importantes o decisiones que son costosas, no sé, un coche, una casa, no sé, muebles, vacaciones, todo que implica una buena suma. Mis hermanos allí, investigue, analice diferentes opciones. No se deje llevar por las acorazonadas, porque engañoso es el corazón, dice la palabra de Dios. Cuidado con eso también allí, mis hermanos. Busque información objetiva. Tercero, evalúe los frutos. Una buena pregunta para discernir es observar a dónde te lleva esa decisión. ¿Te va a traer conflictos en el hogar? ¿Te va a traer conflictos en el trabajo? ¿Te va a endeudar? ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son? Porque todo parece bien ahora, pero la consecuencia después, ¿a dónde me lleva esto?
¿Ve? Entonces, evalúe los frutos. ¿Te trae paz interior, claridad, edificación? Porque si no te trae paz interior, no avances más con eso. Cuidado. Y cuarto, busca consejo. Consulta a otras personas, tal vez más maduras, mentores que hay allí, mis hermanos. ¿Por qué? Porque siempre es bueno escuchar la perspectiva de otro. Siempre. Hay sabiduría en la multitud de consejeros, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así que si lo estaba anotando, primero disfruta el silencio para escuchar a Dios. Segundo, busca información objetiva, empápese más de ello. Evalúe los frutos, a dónde te lleva esto y busque consejo en otro, ¿verdad? ¿Por qué estoy dando esto? Porque lo que sucedió en el capítulo 9 fue precisamente eso. Josué, un líder experimentado, se dejó llevar por impulso, por simplemente evaluar la apariencia. Evaluar la apariencia. Y ya evaluando la apariencia, ya tomaron una decisión, porque no solamente la tomó él, sino con los líderes también. Y basado en esa evaluación superficial, rápida, ya entraron en un pacto. Y una vez que entraron en un pacto, se quedó la cosa hasta ahí. Entonces, por eso es que yo he traído todo esto. ¿Por qué? Bueno, mis hermanos, porque hubieron en el capítulo 9, si usted lo leyó en casa, no sé si lo leyó, pero permítame leer el versículo allí desde el 1 en adelante, un par de líneas nada más para que entienda este contexto. La palabra de Dios dice así: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos, se concentraron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, ponga la atención, porque fíjate, ellos oyeron lo que pasó en Jericó y lo que pasó en Jai. Estas dos ciudades que ya pertenecen a Canaán, a la tierra prometida. Pero cuando ellos van a hablar allá, ellos no mencionan esas dos ciudades, pero ellos sí lo sabían. Eso es parte de la estrategia. No pierda de vista eso. Dice, usaron de astucia, versículo 4, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cuernos viejos de vino, rotos y remendados, y sus zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que tenía por el camino era seco y mojoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y ya después usted puede leer el resto de lo que pasó en ese capítulo. Pero ahí está. Ahí está. ¿Por qué? Porque 6 de los reyes del norte se juntaron para pelear contra Israel. Pero los de Gabón, que estaban más cerca, dijeron: no, nosotros no vamos a hacer eso. Porque ya nosotros vimos lo que pasó ahí. Nosotros vamos a hacer algo diferente. Nosotros vamos a tratar de pactar con ellos. Una vez que pactemos con ellos, ya ellos no se van a echar para atrás. Porque es un pacto delante de Dios. Estos fueron los reyes entonces que se disfrazaron y llegaron disfrazados de esta manera. Y Josué compró esa. Con los líderes de Israel compraron esa. Así que, ¿qué es lo que te quiero decir con esta historia? Lo primero que te quiero decir es que debemos de tener cuidado con el engaño de la lógica humana. Cuidado con el engaño de la lógica humana. ¿Verdad? Ya leímos esos versículos hasta el 6. Estos hombres en verdad fueron arriesgados y astutos al mismo tiempo. Porque ellos estaban arriesgando sus vidas. Si a ellos los descubrían en esto, de una vez, créame, ¿por qué? Porque Gabón estaba en la ruta que le continuaba a Josué para conquistar. Así que ellos iban a perder la vida allí, mis hermanos. Mire cómo fue el engaño. Mire cómo fue el engaño. Usaron el engaño, mucha astucia, usaron la apariencia de vestimenta desgastada, todo esto. Usaron la mentira.
¿Por qué? Porque dijeron que venían de lejos cuando no venían de lejos. Usaron la adulación. Cuando usted lee el contexto de este capítulo, usted va a ver que ellos allí dijeron que ellos vinieron para ser siervos de ellos, porque habían oído del Dios Altísimo y todo esto. Usaron la adulación y usaron la religión también. El versículo 9, por ejemplo, si yo le leo, dice, y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Pero fíjate, ahí no dicen lo que hizo en Jericó y en Ai. ¿Por qué? Porque si venían de una tierra tan lejana, ¿cómo ya le había llegado la noticia de lo que había pasado en Jericó y en Ai? Lo de Egipto sí allá años que había pasado, más de 40 años estuvieron en el desierto, ya esa noticia había llegado. Pero fueron astutos en no decir lo que había pasado reciente. ¿Ve? El engaño, la astucia, la artimaña. Usaron todo esto, usaron la adulación, usaron la religión. Así hace Satanás cuando nos quiere engañar a nosotros. Sí, así mismo hace, mis hermanos. Más allá. ¿Qué nos dice esto, hermano? El engaño no es fácil de descifrar. Puede esconderse de varias formas. Puede esconderse en apariencia. Déjame darle el otro lado de la moneda. En este caso que usted y yo leemos en el capítulo 9, se disfrazaron con ropas harapientas, sandalias rotas para aparentar que venían de lejos. Pero ¿y qué tal si hoy en día se disfraza con corbata y saco? ¿Ah? Porque hay que, si decimos que, pero tenemos que evaluarlo todo, tenemos que poner pausa, tenemos que, ¿verdad? Porque también el engaño se disfraza con corbata y con saco. Y en carros finos y casas y you name it, pero ahí está. Se puede disfrazar de cualquier forma. No solamente de ese extremo a este otro extremo, en between también, entre el medio. O sea que sí, tenemos que tener discernimiento con mentiras. El engaño se disfraza con conocimiento selectivo y preparado también. Lo que yo quiero que tú sepas, eso es lo que te voy a decir, porque sé que es lo que te interesa. Y yo lo preparo antes. ¿Sí o no? Ese tipo de engaño se da muy común hoy dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Que yo te voy a predicar lo que tú quieres oír. ¿Ah? ¿Sí o no? Aquello que te va a elevar. Aquello que vas a salir de aquí diciendo, wow, qué tremendo tiempo tuvimos en la iglesia. Wow, qué bueno, vengo la semana que viene. Y no te conduce a un arrepentimiento, no te conduce a meditar en la palabra de Dios, no te conduce a realmente a que hagas las paces en tu casa con el Señor sobre todo. No te conduce a nada de eso. Pero te conduce a hincharnos, porque eso es lo que la gente quiere oír. Tenemos que tener cuidado con eso, mi hermano. Porque usted hoy en día está aquí, en esta congregación. Mañana puede estar en otra congregación. El año que viene puede estar en otra congregación. O yo puedo estar aquí hoy en día y detrás de este púlpito puede estar otra persona que venga. Y usted pueda tener discernimiento. Y decir, espérate un momentito. No. Esto no me conduce al Señor, a acercarme con el Señor, a un arrepentimiento, a get things right con el Señor. ¿Ve? O sea que va de los dos lados, mis hermanos. Va de los dos lados. Nuestro mayor peligro no es la falta de inteligencia, sino confiar tanto en nuestro propio criterio que consideramos innecesario orar por lo que es obvio. Voy a repetirle eso. Nuestro mayor peligro no es falta de inteligencia, creo que la tenemos. Creo que Dios nos ha dotado de eso. Sino confiar tanto en nuestro propio criterio, en nuestra lógica, que consideramos innecesario
orar por cosas pequeñas, obvias, que ya son entendibles y ya que asumimos que así debe ser. Y bueno, ¿y para qué vamos a orar? Porque si a eso estamos tan apurados que no tenemos tiempo para orar y además esto es tan obvio que Dios está de acuerdo con esto. ¿Sí? ¿Y cuándo Dios nos los dio? Ahí está el peligro, hermano. Esto le pasó a este hombre, a Josué, un hombre que tenía una relación cercana con Dios, hermano. Mire, hermano, usted ha visto, a lo mejor usted le ha pasado esto, pero usted ha visto a veces que las personas que toman viajes en el desierto, que están viajando por mucho tiempo en el desierto, tener esta experiencia, y bueno, van con un guía cuando es un tour, ¿verdad? Y entonces lo llevan a extremo, ¿verdad? Donde se están acabando las provisiones. Por supuesto, el guía sabe dónde hay agua. Él sabe dónde hay agua. Y va en esa dirección, pero ya los que firmaron para irse en ese tour y tener esta experiencia extrema, pues ya se le están agotando las fuerzas y comienzan a ver y miran que hay como agua brotando en el desierto. Y quieren ir hacia esa dirección, pero es que esa dirección es contraria de donde está verdaderamente el agua. Y el guía sabe, pero le permite tener esa experiencia. Usted sabe cómo se llama eso, ¿verdad? Espejismo, ¿verdad? Que ven algo que aparenta que está allí, pero no está allí. Y si ellos agotan esas últimas fuerzas que les quedan para ir tras ese manantial que ellos creen que está allí con agua, se quedan ahí. Pero si ellos se llevan por el guía que le dice, no, sigamos en esta dirección porque el agua está allí. Esto ya está calculado, todo el tiempo lo hacemos. Sigamos, ahí no hay agua, nada, no estás viendo nada, eso es un espejismo. La lógica humana sin discernimiento nos hace correr detrás de espejismos que parece que están llenos pero están vacíos. Sí, tenemos que tener cuidado con eso, mis hermanos. Cuidado con eso. ¿Ok? Par de consejos aquí. Desconfíe de la falsa debilidad. Las apariencias engañan. En mi pueblo había un dicho que decía, Señor, cuídame de las aguas mansas, que de las bravas, esa yo me encargo, pero de las mansas, eso tal vez muchos de ustedes lo han oído porque eso es como de campo, ¿verdad? Sí, pero es verdad. Eso es verdad, hermano. Hay que tener discernimiento y cuidado con afirmaciones no verificadas. Segundo, debemos tener cuidado con la letra pequeña. Ahí vamos, con la letra pequeña. Yo creo que aquí casi todos, si no todos, en algún momento hemos firmado algún contrato. Ya sea para la renta de una casa, para la compra de un auto, para la compra de muebles, para rentar unas herramientas. Siempre hay un contrato por ahí, un lease de un apartamento. Siempre hay un contrato que nosotros vamos a firmar allí. Pero siempre hay una letra pequeña en los contratos, ¿verdad? Que nosotros no queremos leer muchas veces. Las garantías extendidas. A alguna gente le funciona. A mí nunca me ha funcionado esas garantías extendidas. Que dejé de comprarlas, pero hay gente que sí las compra y le funciona. Yo no sé cómo, pero funciona. Hay que ser perseverante. Hay que leerlo todo allí, mis hermanos, allí. ¿Por qué? Porque después usted viene a hacer un reclamo. Te dice, no, pero está en el contrato. ¿Y dónde, en qué parte del contrato? Ahí. Bueno, si eran 700 páginas, ¿cómo voy a leer ese contrato? Estoy exagerando el número, pero más o menos así usted sabe. No está cubierto. Yo recuerdo que cuando estuvimos en Mariana, se nos dañó la estufa de countertop, se rajó. Llamamos a la compañía que habíamos comprado la garantía, vinieron de Dothan, en Alabama, a aquello. Cuando llegan,
todo el gasto de gasolina y tiempo que hicieron para llegar hasta allá, porque era lejos, no está cubierto. Precisamente eso no estaba cubierto. Digo, wow, o sea, precisamente eso. ¿Y qué está cubierto? Bueno, la cosa fue que tuvimos que comprar otra y pagando esa garantía. ¿Por qué? Por la letra pequeña. Precisamente por la letra pequeña, mis hermanos. A Israel y a Josué y a los líderes entraron en un contrato y no miraron la letra pequeña. Por eso te estoy hablando de eso. Porque ellos entraron en un contrato y lo peor fue que entraron en un contrato con Dios. Y ese sí es serio. Todos los otros contratos son serios también, pero este es más delicado allí, mis hermanos. Mire el versículo 14 y 15. Y si los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo del Señor. ¿Te das cuenta? Ellos se dejaron llevar por la vista, juzgaron la apariencia, las palabras, la adulación, todo lo que anteriormente les compartí. Y no pidieron el consejo del Señor. Y dice el versículo 15, Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservarles la vida. También los jefes de la congregación se lo juraron, firmaron. Una vez firmado, no hay marcha atrás ahí. ¿Qué nos dice esta experiencia de los reyes de Gabón con Israel? Su primer error de ellos fue no consultar a Dios en su decisión. Hermano, consulta al Señor en todo, aunque sea obvio, aunque sea pequeño. Aunque sea obvio, aunque sea pequeño. Consúltalo en todo. No nos va a costar 5 minutos más, media hora más, un día más. ¿Qué nos va a costar, hermano? Pero no entres a tomar decisiones fuertes y ni siquiera no tan fuertes también, que después las consecuencias van a estar tocándonos allí, mis hermanos. Segundo, ellos tomaron una decisión un poco apresurada. Es mejor que usted y yo le demos tiempo a nuestros sentidos de procesar. Si es algo que tiene que ver con tocar, que te gusta, mira que, cuidado. Si es algo que te entra por estas ventanas, cuidado. ¿Ves? Cuidado. Date tiempo los sentidos para procesar esto allí, mis hermanos. Ignorar las letras pequeñas tiene consecuencias. Primero, pacto irreversible. Ellos ya habían jurado por Dios, ya ahora, como pasó, realmente pasó así. Después descubrieron que ellos no eran de tierra lejana, sino descubrieron que eran vecinos. Pero ya estaba el pacto hecho, ya no se podían echar para atrás. ¿Te das cuenta? Segundo, conflicto interno entre el pueblo. Esta mala decisión de Josué y los líderes trajo murmuraciones en el pueblo acerca del liderazgo de ellos. Trajo conflicto interno en Israel. Muchas veces las malas decisiones tuyas y mías traen conflicto en el matrimonio, traen conflicto en el hogar, trae conflicto en la familia, en la iglesia. Porque no consultamos a Dios primero y hubo un consenso de unidad. Se necesita mucha humildad para decir, ¿sabes qué? No me parece esto. Y en la otra persona decir, ¿sabes? Pues aunque me gustaba cantidad y lo deseaba cantidad y lo quería y esto y lo otro, pero ¿sabes qué? Me someto, no lo vamos a hacer. Se requiere humildad para eso. Self-control. Tuvieron que cargar con ese error a largo plazo. A ellos se les olvidó lo que Dios le había dicho a Moisés y a ellos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 2. Que no hicieran alianza con ninguno de estos pueblos. Y ellos hicieron alianza porque fueron engañados, es verdad, pero hicieron alianza. Ya era tarde. ¿Alguna vez alguna letra pequeña te ha sorprendido? No sé, tal vez sí, tal vez no.
Pero recuerde esto. Quien te presiona para firmar o decidir hoy mismo suele estar ocultando algo. Si te sientes presionado, presionada, don't do it. Toma tu tiempo. Toma tu tiempo. Segundo, ponga cuidado con las cosas que parecen muy fáciles. Sí. ¿Por qué? Porque aquí nada es gratis. Y lo que parece fácil, búsquele que por algún lado tiene algo. Tome su tiempo. Ore al Señor. Él sabe lo que hay en lo oculto. Tercero, no nos confiemos de nuestros sentidos naturales. Por muy habilidosos que seamos, por muy buenos negociantes que seamos, confiemos en el sentido espiritual y preguntémosle a Dios. ¿Sabe? Los trenes de alta velocidad que bueno, aquí en Estados Unidos hay, pero en Europa son más comunes y en Japón ni hablar, ¿verdad? Ni hablar de eso. Estos trenes de alta velocidad no frenan instantáneamente cuando hay un obstáculo, ¿verdad? ¿Verdad que no? No, porque hay una ley física que le impide, la inercia. Ellos no van a poder frenar inmediatamente, aunque activen los frenos de emergencia, va a tomar cierta distancia, así también como los carros nuestros. Nuestras emociones, impulsos y sus deseos son como un tren en movimiento. Cuando se presenta una situación, la inercia nos va a empujar, las emociones nos van a empujar para que quedemos atrapados ahí. La oración, el hablar con Dios, es el freno de emergencia para que usted y yo podamos entonces escuchar a Dios primero. Lo que Dios, el Espíritu Santo, tiene que decirnos en cada situación, mis hermanos. El orar es obligar la mente a detenerse y guardar silencio y esperar la confirmación de parte del Señor antes de avanzar. Así sea que usted esté tan apurado, diga, permítame ir al baño, permítame ir al carro un momentito. Y dese esos segundos, ese tiempito para que usted pueda orar, pausar la mente. Señor, verdaderamente esto me conviene, esto es lo que tú quieres para mi vida, esto es lo que le hace bien a mi familia, es esto. Y cuando usted pausa y le pregunta a Dios, empieza a meditar en eso. Y créame hermano, que Dios obra. Dios obra, mis hermanos, allí. Déjame decirle un tercero y último aspecto. Debemos respetar el carácter sagrado de los pactos adquiridos. Si entramos en un contrato, tenemos que asumir la responsabilidad. A veces para salirse de un contrato legal hay que pagar una penalidad. Y no queremos, estamos ahí luchando que esto que lo otro, porque las penalidades las suben altas para que no te salgas, ¿verdad? Entonces, pero hay que asumirlas. Si entramos en ellos hay que asumirlas porque nos tocó. Cometimos el error, bueno, ahora tenemos que hacerle frente. Eso le pasó a Josué y al pueblo de Israel. En este caso, mis hermanos, el cristiano maduro honra su palabra ante Dios. Aun cuando cumplirla implique asumir el costo de las consecuencias, el precio que hay que pagar. El crecimiento espiritual nos enseña que un error no se tapa con otro error, sino se enfrenta, ¿verdad? Y se resuelve. Y esto fue lo que pasó con Josué y con estos líderes allí, mis hermanos. Josué respetó la santidad del pacto, pero estoy casi seguro que consultó a Dios para el remedio. Sí, él dijo 2 veces, no, para el remedio sí, él debió de haber consultado a Dios y lo remedió con sabiduría, haciendo a los gabonitas que cortaran la leña del santuario
permanente. Permanente, mis hermanos. Y fíjate si esto, mi querido hermano, él tuvo que haber consultado a Dios para esto, que Dios lo aprobó, este remedio. Que después, en algún momento más adelante, en la época de Samuel, allí Saúl quiso matar a todos los gabonitas. Recuerden que Saúl es el primer rey de Israel. Los de Gabón vivían alrededor de ellos porque ellos hicieron un pacto. Josué hizo un pacto. No lo podían matar. Tenían que ahora aprender a convivir. Saúl viene y Saúl quiere. Dicen, no, estos no son de nosotros. Él los quiso eliminar. Mire lo que Dios dijo con relación a esto. 2 Samuel 21:1 dice, Israel tenía 3 años de sequía y David entendía el porqué. David no entendía el porqué hasta que consulta a Jehová y él le dice que es por causa de lo que Saúl le hizo a los gabonitas. ¿Qué es lo que quiso hacer Saúl? Matarlos. ¿Y qué es lo que hizo David? David fue para allá y consultó a los gabonitas y le dijo, ¿sabes qué? Hemos fallado. Saúl falló. ¿Cómo podemos resolver esto? Ellos le pidieron cómo se podía resolver. Y aunque fue dura, la respuesta lo hicieron. ¿Por qué? Porque Saúl había matado mucha gente de ellos, tratando de deshacerse de todos ellos. Y ellos le pidieron, darnos 7 varones de la familia de Saúl. Y tuvieron que dárselo. Y hubo consecuencias de romper el pacto. ¿Te das cuenta? Hay consecuencias. Y Dios estaba en medio de ello. Si Dios honra el pacto, mis hermanos, que ni Él estaba involucrado en ese pacto porque fue por negligencia de los líderes. Pero Dios ya honró ese pacto. Si Dios lo honra, usted y yo hacemos bien en honrarlo también. Hacemos bien. Honremos las promesas que hacemos y mantengamos la integridad. El discernimiento crece cuando entrenamos el corazón, primero a tomar su tiempo en oración y no decir que sí rápidamente a todas las cosas. Repito, el discernimiento crece cuando entrenamos el corazón primero a tomar su tiempo en oración y no decir que sí a todas las cosas rápidamente. En otras palabras, si lo quiere con una frase más pequeña para que la recuerde mejor, cuidémonos de no andar con el piloto automático todo el tiempo. ¿Sí? Es verdad. El piloto automático funciona para algunas cosas. Pero usted no va a andar con el piloto automático aquí, con el cruise control aquí en la 200, ¿verdad que no? No te da tiempo. No puede. Ya ni siquiera en el 75. Tiene que ser para carreteras desoladas que usted pueda descansar el pie un poquito. Cuidémonos de eso, mis hermanos. Familia, la historia de Josué 9 no quedó registrada en la Biblia para que nosotros vivamos con temor. No. Sino para invitarnos a ejercer discernimiento. Para eso es que quedó registrada en la Biblia, mis hermanos. En las decisiones de la vida, para que usted y yo consultemos a Dios antes, no después, antes de tomar decisiones. Para eso quedó registrada esta historia aquí. Para que nosotros viéramos esto y aprendiéramos de esto, mis hermanos. Así que cuidado con las apariencias, con la lógica, con el sentido común, pues el enemigo es mentiroso y lo es desde el mismo principio y sabe cómo disfrazarse, mis hermanos. Termino con esta meditación. No nos dejemos presionar por la prisa de este mundo ni por la urgencia de nuestras emociones. Pausemos y preguntémosle a Dios. No te dejes presionar en nada. No se deje presionar. ¿Por qué? Por la urgencia del mundo, pero también porque nuestra carne a veces nos traiciona. Y lo queremos, ¿verdad? Y podemos ceder.
tampoco se deje. Pause, pregúntele a Dios y después seguimos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día maravilloso, por esta tu palabra, por las enseñanzas de este capítulo 9, Señor, donde usted nos exhorta de acuerdo a la experiencia de Josué y los líderes que vivieron, Señor, con estos reyes de Gabón, a ejercer discernimiento mucho más allá de las emociones, de la lógica, del sentido común, de lo que puede apreciar nuestros ojos, Señor, que tal vez lo que parece obvio delante de nosotros, Señor, que nosotros nos detengamos y podamos consultarle a usted, Señor.